Muy buenos días para todos. Dios les bendiga grandemente a todos los que vamos ingresando, ¿cierto? A este devocional de consagración del mes de noviembre ya, ¿cierto? Al 4 de noviembre, faltarían aproximadamente, ¿cuánto? Unos 56, 57 días, ¿cierto? Así mal contados para que ya nuevamente culmine el año, ¿cierto? Otro año que se va, otro año que Dios nos permite disfrutar, otro mes que ya inició, ¿cierto? Cuarto día ya de este mes de noviembre que corre, pero aquí estamos por la gracia y la misericordia de Dios, así que por eso iniciamos este devocional con toda la fe, con toda la devoción, con toda, ¿cierto?, la reverencia que el Señor se merece, porque como dice su palabra, de Él somos, por Él vivimos y por Él estamos en esta tierra. Así que muchas gracias a todos los que se van sumando de a poquito. Iniciamos este tiempo entonces, ¿sí? Como cada devocional, alabando, adorando, bendiciendo a nuestro buen Dios. Así que le voy a invitar, ahí donde usted está, a lo mejor ya camino al trabajo, levantándose ya para hacer sus quehaceres, ¿cierto? Eh, Matutinos, ya sus compromisos que cada uno tiene durante la semana. Así que le damos gracias a Dios. Iniciamos este tiempo pidiendo esa bendición para nuestras vidas. Padre, recordando lo que dice aquí en tu palabra, mantengámonos firmes la esperanza o mantengamos firme la esperanza que profesamos, ¿cierto? Esa esperanza que proviene de ti, que es en el nombre de Jesús, es la que en esta mañana queremos mantener. Mantener nuestra fe, mantener nuestra devoción, mantener nuestra entrega, mantener nuestro compromiso delante de ti. Por eso nos presentamos, Señor, en esta mañana, como vasos vacíos que necesitan, Señor, ser llenados por tu Santo Espíritu, como vasos, oh Dios, de barro, simples, insignificantes, pero que tenemos un gran tesoro dentro de nosotros, y ese tesoro es la presencia de tu Santo Espíritu, es la presencia de tu Hijo Jesucristo, que como lo vamos a ver hoy nos hace templos suyos, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana, por un día más que nos regalas, por una bendición, Señor, que derrama sobre nosotros por tu misericordia que se renueva cada día sobre nosotros. Hoy abrimos nuestros ojos y al abrir nuestros ojos también abrimos nuestros labios y elevamos un cántico de gratitud, de adoración, así como las aves de los cielos que cantan para ti, las bestias del campo, que declaran tu gloria y tu poder, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Así también nosotros en esta mañana levantamos cánticos de acción de gracias, cánticos de adoración, de bendición hacia ti, Señor. Declarando con nuestros labios que tú eres Rey, que tú gobiernas sobre toda tu creación, que somos tus hijos y que dependemos exclusivamente de ti, Señor. Por eso en esta mañana te decimos alabado, engrandecido, bendito sea tu nombre, Jesús, que nos tienes aquí en esta tierra para alabanza y gloria del Dios Padre. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Presentamos delante de ti para decirte con todo nuestro corazón, soberano Dios, que gobierna sobre todas las cosas, que está sentado en el trono de nuestra vida. A ti hoy queremos exaltar, glorificar y adorar. Manos que fueron lavadas por
Y así te proclamamos en esta mañana, en nuestra vida, en nuestro corazón. Santo, santo, santo Dios. Salvador eterno, Salvador divino, que moriste en la cruz por nuestros pecados para darnos a nosotros libertad, sanidad y salvación. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso he decidido entregar mi vida a ti, Señor, cada día, cada mañana. Levantar mi corazón en devoción a ti, Señor, diciendo: aquí estoy, humanamente débil, humanamente incapaz, humanamente, Señor, quizás con muchas falencias, con muchas faltas, pero con un corazón dispuesto a adorarte, con un corazón dispuesto a ser formado, transformado por ti. Hoy quiero alabarte, adorarte, bendecirte y darte gracias, Señor. Que de mis labios, al empezar esta mañana, al salir el sol, también se eleve, Señor, nuestro corazón delante de ti, en alabanza y en adoración. Dios, a ti me rindo, la gloria eterna. Porque eres Dios bueno, Dios que eres Dios majestuoso, porque eres ese Dios sobrenatural que nos acompaña siempre, que ha mostrado su gracia y misericordia sobre nosotros, que nos ha sustentado hasta el día de hoy, que sigues interrumpiendo en la historia de la humanidad para mostrarnos que tú gobiernas sobre todas las cosas, que gobiernas sobre la creación, que tu justicia es para siempre, que tú eres Rey bueno y poderoso, que estás ahí para todo aquel que invoca tu nombre, Señor. Por eso hoy queremos adorarte y bendecirte. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios. De los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, Dios soberano y eterno que tiene el control sobre todas las cosas, sobre los vientos, sobre los mares, sobre la vida, sobre la muerte y la enfermedad. Eres Dios sin igual, eres Padre eterno y maravilloso. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltar tu nombre, Señor, cada día de nuestra vida? Si eres Dios soberano, majestuoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso y eterno, es nuestro Dios. sobrenatural, sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares
Dios sobrenatural, por eso te damos gracias, por eso te alabamos en esta mañana. Mi sustento eres Dios, mi escudo, fuerza, mi libertador, quien tiende su mano para bendecir, quien guarda y bendice nuestra vida. Ese eres tú, Dios poderoso, Dios eterno, Dios maravilloso. Y en esta mañana te adoramos, te bendecimos, te damos gracias y pedimos que ahora por tu palabra hables también a nuestro corazón, Señor. Gracias por este 4 de noviembre que tú nos permites vivir. Que sea tu gracia y bendición sobre este mes de noviembre que va avanzando de a poco y en el cual anhelamos, Señor, ver tu gloria y ver tu poder cada día de nuestra vida. Mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios. Colombia, Te damos gracias en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te hemos orado y con la compañía de tu Santo Espíritu queremos quedar. Amén y amén. Bueno, buenos días nuevamente para todos. Dios les bendiga grandemente en esta hermosa mañana, ¿sí? Como decíamos recién, iniciando el mes de noviembre, avanzamos de a poquito hacia la culminación de un nuevo año, ¿sí? Quiero invitarles entonces a que hoy recordemos un poco lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, este tema lo compartí el sábado en la reunión de Viña, pero me gustaría un poco volver a recalcarlo en esta mañana para que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Somos templo del Dios viviente. Templo del Dios viviente. Vamos a mirar un poco ese significado, la importancia de poder entender lo que somos como cristianos y mediante la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Segunda de Corintios 6:16, vamos a mirar un poco. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios y les dice lo siguiente, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Eh, Dios desde el comienzo mismo de la humanidad habría querido que el pueblo de Israel fuera ese pueblo apartado para él, un pueblo que es diferente a todos los otros pueblos, totalmente fuera de la idolatría, del paganismo, de las costumbres de los pueblos de ese entonces. Dios quiso que el pueblo de Israel pues fuera su pueblo, un pueblo especial para él. Sin embargo, Israel no lo entendió de esa manera, ¿sí? Israel empezó a desviar su corazón queriendo hacer y haciendo igual al resto de todos los pueblos paganos, ¿sí? Fíjese que muchas veces nosotros también no comprendemos ese mismo llamado de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Dios nos apartó, Dios nos escogió de entre todos los pueblos de la tierra, de entre todos los seres humanos de la tierra. Dios nos llamó para ser su pueblo, un pueblo especial, un pueblo que está fuera de este mundo. Sí, inclusive más, el Señor lo decía, ¿no? Lo decía que nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, ¿cierto? Porque somos sus hijos, somos un pueblo escogido para él. Lo mismo quiso hacer Dios con el pueblo de Israel. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, Israel no lo entendió así y quiso hacer igual que todos los otros pueblos, ¿verdad? Era un pueblo santo que se dejó contaminar. Recordemos que cuando Balaam fue como para maldecir al pueblo de Israel, no lo pudo hacer, Dios se interpone y Abraham pues termina bendiciendo al pueblo de Israel. Sin embargo, capítulos más adelante vemos cómo Balaam ingenia un plan para hacer tropezar al pueblo de Israel y envía a las mujeres
¿cierto? De esos pueblos y le dice que se mezclen con nuestras mujeres. Y al mezclarse con esas mujeres, pues entró también la idolatría dentro del pueblo de Israel, mezclar las mujeres de esos pueblos paganos, también entró la idolatría dentro de Israel y eso llevó a la ira de Dios hacia el pueblo de Israel. Entonces, de ser un pueblo santo, apartado, pasó a ser un pueblo idólatra, ¿cierto? Dios quería gobernar a su pueblo. Dios mismo quería gobernar a su pueblo y recordemos que, eh, un segundito, recordemos que el pueblo le dice, no, nosotros queremos un rey como todos los otros pueblos, ¿cierto? Ellos tenían al profeta Samuel que traía directamente la voz de Dios al pueblo. Pero sin embargo, ellos dijeron, no, nosotros no queremos eso, queremos un rey como todos los pueblos, ¿no? Dios quería que ese pueblo sea obediente, sin embargo, ese pueblo terminó en desobediencia continua. ¿Mm? Nosotros, como cristianos, de la misma manera, por la gracia y la misericordia de Dios, fuimos llamados también a ser un pueblo, un remanente apartado y escogido para Dios. Eso es lo que nos dice a nosotros su palabra, ¿cierto? Por ejemplo, primera de Pedro 2:9, que nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, un pueblo, una nación santa, adquirido por Dios, ¿sí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, está hablando el apóstol Pablo, se dirige a nosotros, los creyentes, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, porque no lo éramos, porque vivíamos en oscuridad, porque vivíamos en tiniebla, porque estábamos metidos en las costumbres, en la idolatría del mundo, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, mas ahora en este tiempo alcanzamos la misericordia. O sea, fuimos llamados a eso, entendiendo esta verdad y comprendiendo que ya somos llamados a ser un pueblo santo, llamados a vivir como un real sacerdocio, como un linaje escogido, que ahora que somos pueblo y hemos alcanzado la misericordia de Dios, también Pedro nos dice en 1 Pedro 1 del 14 al 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, ¿cierto? Antes de que fuéramos pueblo, cuando todavía no habíamos alcanzado misericordia, antes cuando todavía estábamos en el mundo, antes cuando todavía estábamos en oscuridad, ¿cierto? Ahora el apóstol nos dice que como hijos obedientes, como un pueblo, como un real sacerdocio, como un pueblo santo, como hijos obedientes, ya no debemos conformarnos a esos deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia, en la ignorancia de la manera en que vivíamos anteriormente, sino que como aquel que os llamó es santo, dice Primera de Pedro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en toda vuestra manera de vivir es en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? No solo los sábados, no solo los domingos, no solo en este tiempo de devocional de consagración, sino cada día de nuestra vida. En el trabajo, en la escuela, en el lugar donde nosotros estamos, debemos mantener y tratar de vivir esa vida de santidad como aquel que nos llamó también es santo, ¿cierto? Toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué muchas veces no vivimos esto y eso no es una verdad constante en nosotros? Porque a veces nos cuesta entender que nosotros somos templo del Dios viviente, algo que el resto de la humanidad no tiene, algo que el resto de la humanidad no logra alcanzar porque solo se da por el renacer de nuevo, ese nuevo nacimiento que el Señor da en los corazones de aquellos que Él llamó, aquellos que han sido regenerados por el bautismo, ¿cierto? Bautismo en el Espíritu y esa transformación ontológica de nuestro ser, donde el mismo Espíritu Santo, por su presencia, viene a vivir en nuestra vida. ¿Mm? Y por eso Pablo nos dice a nosotros que somos templo
del Dios viviente. ¿Sí? Y este es algo tan interesante, muy interesante, que es algo que Pablo les dice a la iglesia de Corintios en tres oportunidades. ¿Sí? En 1 Corintios 3, en 1 Corintios 6 y en 2 Corintios 6, Pablo les repite tres veces a la iglesia de Corintios que ellos son templo del Dios viviente. O sea que si algo, ¿cierto? La palabra de Dios hace un énfasis ya repitiendo eso mismo en varias partes de las escrituras, es porque realmente tiene una relevancia muy importante para nosotros los cristianos, el cual nosotros debemos comprender. ¿Y qué es lo que tenemos que comprender? Esto, ¿verdad? Que somos templo de Dios. 1 Corintios 3, 16, 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No? Que empieza como una pregunta, ¿cierto? A los de Corintios les dice dos veces como pregunta. Y en 2 Corintios ya se los dice como afirmación. Pero aquí les hace un cuestionamiento, les hace una pregunta a la iglesia de Corintios. Les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ves? O sea, hablamos de vivir en esa santidad, hablamos de caminar en obediencia a Dios, de ser un pueblo santo, y parte por esto, por entender que somos templo de Dios. Y es la pregunta que le hacen: ¿no saben ustedes? Y fíjense que hay muchos cristianos que hasta hoy pareciéramos que no caemos en cuenta de esta gran verdad, que Dios mismo por su Espíritu hoy vive en nosotros y que nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que dice 1 Corintios 6 del 19 al 20, perdón, ahí está hasta el 29, permítame después corregirlo. Está al 20, del 6 del 19 al 20, dice: o ignoráis, otra vez le hace la misma pregunta, o ignoráis, o desconocen, o no saben, o no entienden que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Nuevamente le hace el cuestionamiento. Y en 2 Corintios 6 ya le hace esa afirmación: porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Sí? ¿Por qué Pablo, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, queda registrado esta, esta carta, estas palabras a la iglesia de Corintios? Vamos a analizar un poco ese contexto de por qué Pablo les repite tanto esto a la iglesia de Corintios hoy y cómo podemos aplicarlo también a nuestra vida. ¿Sí? El problema de mezclar al mundo con la iglesia, o con lo que es santo, ¿sí? Con lo que es santo. Em, la iglesia de Corintio, ¿sí? Si vamos al contexto histórico, era una de las iglesias más prósperas, económicamente hablando. Era muy próspera la iglesia de Corinto. Era una iglesia muy grande, era una iglesia numerosa y que vivía una aparente espiritualidad. ¿Sí? Pero sin embargo, había cosas dentro de la iglesia de Corinto, ¿cierto? Que no marchaban tan bien como aparentaba. Habían casi cometido el mismo error que el pueblo de Israel. Habían introducido y mezclado cosas que son del mundo, ¿cierto? De la cultura de la sociedad, lo pagano con lo santo. Y eso había traído unas consecuencias. Por eso, si usted lee la primera carta a los Corintios, ¿cierto? El apóstol Pablo da un fuerte jalón de orejas a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque a pesar de que era una iglesia próspera, porque a pesar de que era una iglesia numerosa, porque a pesar de que vivía una aparente espiritualidad, sin embargo, era una iglesia que estaba dividida internamente.
Cuando tú lees los primeros capítulos de Primera de Corintios te das cuenta, porque algunos decían, no, yo soy de Apolos, otros decían, no, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo soy de Cefas. Y entonces Pablo le dice, bueno, ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Cefas, ni de nadie, ustedes son de Cristo. Ustedes son de Cristo. Pero sin embargo, ellos estaban en esa división interna y en ese debate de quién obedecía a quién o de quién pertenecía a quién o quién era más que quién por ser discípulo de alguien. De Apolo, Pablo, y Pablo les dice, no, gracias a Dios a nadie bauticé, sino que todos pertenecemos a Cristo. Le tienes que hacer entender eso. Era una iglesia que era muy orgullosa, ¿sí? Muy, muy orgullosa, en el sentido de que había, ¿cierto? Muchas manifestaciones de los dones, pero muchos de ellos, eh, digamos, se ensobernecieron, se dice, ¿cierto? Sobre los dones, que uno hablaba en lenguas, que otro era profeta, que otro era no sé qué, ¿cierto? Y por eso creían que uno era más que otro. Por eso Pablo tiene que hablarles, le dice, no, nosotros somos un cuerpo y todos somos parte de ese cuerpo, cada uno con su importancia y relevancia dentro del cuerpo, que nadie puede decirle a nadie, yo no te necesito. Pero sin embargo, ellos, ¿verdad? Pretendían, creían que porque uno hablaba en lenguas era más que otro, o porque otros profetizaban, ¿verdad? Pero Pablo tiene que pararles el carro ahora. No comprendían el significado de la Eucaristía. Nosotros lo conocemos, o de la Santa Cena. ¿Sí? Eso es lo que Eucaristía significa acción de gracia y hace referencia a la Santa Cena. No lo comprendían, ¿sí? Y lo tomaban como algo, ¿cierto? Eh, Cotidiano, normal, como algo sin relevancia, sin importancia. Tanto que Pablo tiene que advertirles y decirle, mire, el que toma indignamente la cena del Señor es culpable de la muerte y de la sangre del Señor. El que toma la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Juicio y condenación come para sí. Ellos no lo comprendían, lo tomaban muy a la ligera. Fíjense que hoy también muchos de nosotros los creyentes no comprendemos el significado profundo de la Santa Cena o de la Eucaristía y lo tomamos nada más así. Y la iglesia de Corintios tenía este problema. Empezó a mezclar lo pagano con lo santo. Empezó a mezclar lo pagano con lo santo. Por eso que usted lee en 1 Corintios 10:21, ¿cierto? Que Pablo les dice, miren, no pueden tomar de la copa del Señor y al mismo tiempo beber de la copa de los demonios, porque lo que es del Señor es santo y no se puede mezclar con lo pagano. Sin embargo, ellos estaban viviendo esa dualidad, esa doble vida entre ser parte de la iglesia, pero al mismo tiempo adquirir ciertas costumbres, ciertas festividades, religiosidades, celebraciones que eran parte de la cultura misma. Recordemos que Corintio estaba en la iglesia, era parte de los griegos, de toda esa cultura griega que exaltaba mucho el conocimiento humano, que le daba mucho énfasis al placer del cuerpo, ¿cierto? Que era una cultura muy laxiviosa, muy concupiscente, ¿cierto? De mucho libertinaje en cuanto a la sexualidad, es más, tenía varios dioses dirigidos a la fertilidad, cuyas festividades terminaban, ¿cierto? En grandes, ¿cómo se dice? Eh, Fiestas sexuales. Y el pueblo de Israel, perdón, la iglesia de Corintio participaba de la iglesia, pero al mismo tiempo empezaba también a participar de estas actividades. Por eso es que Pablo le dice, no pueden tomar al mismo tiempo la copa del Señor, que es la sangre de Cristo, y al mismo tiempo tomar la copa de los demonios. Empezó a mezclar lo pagano con lo santo. Y empezó a permitir la inmoralidad y el pecado dentro de la iglesia. Por eso que Pablo les advierte, le dice, mira, hay tal inmoralidad, tanto así que ni siquiera
Ni siquiera entre la gente del mundo se escucha lo que está pasando dentro de la iglesia de Corintio, tanto que uno tiene por mujer a la esposa de su padre, que un pecado, ¿verdad?, de muerte, como lo encontramos en los mandamientos del Señor. Y la iglesia de Corintio lo estaba permitiendo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Porque muchas veces nosotros mezclamos lo que es de Dios o por qué una iglesia tan grande cayó en este pecado. ¿Por qué? Por mezclar justamente lo que es del mundo con la iglesia. Lo que es del mundo con la iglesia. Y por eso Pablo les da esta fuerte exhortación. Familia, hay cosas que son del mundo. Hay cosas que son del mundo. Hay prácticas, hay tendencias, hay estilos, hay formas, hay celebraciones. Ahora que pasó, por ejemplo, el Halloween, que tanta controversia, si los cristianos pueden o no pueden, hay cosas que son del mundo. Hay cosas que tienen un trasfondo espiritual y que no se pueden mezclar con nosotros, porque nosotros fuimos llamados a ser un pueblo que es santo, un pueblo que es apartado. Y eso es lo que Pablo les habla a la iglesia de Corintios. Por eso 3 veces les repite y les dice, o ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo. Por eso les da también esta advertencia en 2 Corintios 6, del 14 al 16. Y les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Y les hace esta comparación y les dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y en esto podemos profundizar muchas cosas, en la manera o en la visión que tiene un cristiano, acerca de la vida, acerca de la política, acerca de la familia. ¿Sí? ¿Qué compañerismo hay? Tiene la justicia con la injusticia. A veces escuchamos a muchos cristianos pensar de una manera que a veces les escucho hablar, les digo, ¿y este entiende realmente lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros como cristianos? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, ninguna. ¿Mm? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Si bien es cierto, somos parte de este mundo, nos relacionamos con personas que quizás no son cristianas, que es el 90% de nuestro cotidiano vivir se da en un relacionamiento con personas que no son creyentes. Sin embargo, no hace referencia a esa relación, sino que está haciendo un énfasis justamente a esa misma cosmovisión que el cristiano tiene, que el incrédulo tiene. Yo no puedo entender todavía cómo hay ciertos cristianos o llamándose cristianos, ¿cierto?, que están a favor del aborto. Eso es inconcebible desde cualquier punto de vista. Pero sin embargo, se llaman cristianos queriendo aprobar leyes que evidentemente contradicen completamente los mandamientos, la doctrina, la enseñanza de Cristo Jesús. Muchas de ellas todavía, ¿verdad?, camuflayadas dentro del lenguaje del amor. Entonces, ¿en qué concordamos nosotros? En nada, en nada.
No os unáis, ese no os unáis es de la palabra ginomai, viene de un griego llamado, que se dice ginomai, y quiere decir eh, no decir, se traduce como decir, hacer, llegar a ser, comportarse o participar. O sea, no nos unamos en ese yugo desigual, en esa misma cosmovisión que hay con los incrédulos. No podemos hablar de la misma manera, no podemos hacer de la misma manera, no podemos llegar a ser, a pensar de la misma manera, no podemos comportarnos de la misma manera y no podemos ser partícipes de muchas cosas que el mundo hace. Hay lugares que el cristiano ya no visita, hay cosas que el cristiano ya no hace. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto en común. No tenemos nosotros ningún punto en común con las tinieblas, con Satanás, con las obras de Satanás, como ve, con la cosmovisión del incrédulo. No podemos tener partícipe con la injusticia, porque nosotros somos hijos de un Dios justo. ¿Sí? ¿Y por qué no hay punto en común? ¿Por qué no hay punto en común entre el creyente y el incrédulo, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y lo que es de Cristo con lo que es de Satanás? ¿Por qué no hay punto común? Porque nosotros somos el templo de Dios. Por eso es que Pablo le hace ese énfasis 3 veces a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio no estaba entendiendo que cada uno de ellos, como iglesia individual, pero también como iglesia local, eran el templo de Dios. Por eso es que 3 veces les repite, se los dice, ustedes son templo. ¿Acaso no saben? ¿Acaso ustedes ignoran que son templo de Dios? Por eso no hay punto de comunión. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Segunda de Corintios 6, del 16 al 18. ¿Sí? Segunda de Corintios 6, del 16 al 18. Dios quiere, o sea, quiere ser nuestro Dios, quiere, ya somos su pueblo, como lo veíamos al principio del tema, con los 2 versículos, somos su pueblo. Él nos ha recibido, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Ya no somos hijos de este mundo, sino por gracia y misericordia somos llamados nosotros hijos de Dios, hijos de Dios. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos entender claramente, claramente. Hay cosas que como cristianos no es compatible con la visión de Dios. Búsquele la vuelta que quiera buscarle. Y eso es lo que a mí me impresiona. Que muchos cristianos quieren buscarle la vuelta, como que tratar de encajar ciertos pensamientos, ciertos criterios, ciertas ideologías dentro del cristianismo. Señores, no, no se puede. Lo vimos en Hebreos, Jesucristo el mismo, ayer, hoy y siempre. No, eso no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Me entiende? Entonces, es importante que nosotros tengamos bien en claro que somos ese templo donde Dios mismo por su Espíritu habita en nosotros. Y si Dios mismo por su Espíritu habita en nosotros, ese templo es santo. Santo es. Como aquel que nos llamó es santo, así también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir.
Y termina, 2 Corintios 7:1, el apóstol Pablo les dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Cuáles son esas promesas que tenemos? Porque él les dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son esas promesas que tenemos? Pues esta, que Él es nuestro Dios, que nosotros somos su pueblo, que Él nos ha recibido, que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos e hijas. Esas son las promesas que están ahí. Y si nosotros tenemos tales promesas de parte de Dios, el Espíritu Santo nos dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne, de esos pecados que son de la carne. La laxivia, la concupiscencia, la fornicación, el adulterio, las borracheras, las mentiras, la avaricia. ¿Cuáles otros? La codicia, las enemistades, los pleitos. Todo eso que viene y sale, dice Pablo, de nuestro mismo corazón contaminado. De todas esas cosas nosotros tenemos que limpiarnos. Y del espíritu, ¿verdad? Porque a veces nuestro espíritu también lo contaminamos, viendo cosas, oyendo cosas, haciendo cosas, practicando cosas, permitiendo cosas que están ajenas a la voluntad de Dios y también empezamos a contaminar nuestro espíritu, ¿verdad? Por eso que el apóstol nos dice que miremos esto, tenemos tales promesas, somos templo de Dios, fuimos llamados a ser un pueblo santo, limpiémonos de todas estas contaminaciones, de ese viejo hombre, como dice Colosenses, Efesios, cogémonos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, y revistámonos del nuevo conforme a la imagen de Cristo Jesús. ¿Qué cuesta? Cuesta un montonazo, porque luchamos contra nuestra naturaleza caída, que nos cuesta levantarnos a orar, que nos cuesta ser disciplinados en la palabra de Dios, que nos cuesta ser disciplinados en congregarnos, que nos cuesta, o sea, nos cuesta mucho porque realmente luchamos con esto diariamente, ¿cierto? Y dice Pablo, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y esto también es interesante y con eso vamos a concluir en esta mañana. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Se acuerda cómo decía Pedro? Así como Él es santo, ¿cierto? Así como Él es santo, ustedes también sean santos en toda vuestra manera de vivir, decía Pedro. ¿Sí? Y Pablo nos dice, perfeccionemos esa santidad en el temor del Señor. Y quiero decirles algo, si no hay temor del Señor, difícilmente haya santidad. Difícilmente haya santidad. Si nosotros no tenemos temor de Dios, y temor no es respeto solamente, ese temor reverente de saber que Dios es Dios todopoderoso, que Dios es un Dios santo, omnipotente, que Dios es un Dios justo, que juzga, que Dios es fuego consumidor. Nosotros nunca nos vamos a alejar del pecado si no hay temor de Dios. Porque como lo decía yo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que José saliera corriendo cuando la esposa del faraón, ¿cierto? Se presentara delante de él en cueros. ¿Qué fue lo que le hizo correr a José? El temor a Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Daniel se mantuviera, se mantuviera sin contaminarse en Babilonia, en esa cultura babilónica?
pagana, idólatra. ¿Sí? ¿Qué hizo que Daniel no se contaminara? El temor santo que tenía de Dios. De la misma manera, familia, si en nosotros no hay temor santo de Dios, muy difícil también es que nosotros vayamos perfeccionando esa santidad de nosotros. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una conducta moral intachable, conducta moral intachable y una vida espiritual de obediencia y entrega a Dios. Eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Eh? Caminemos entonces perfeccionando esa santidad de Dios, recordando esas grandes promesas que tenemos, entendiendo que somos el templo de Dios y que fuimos llamados entonces a vivir una vida de santidad. Quiero invitarlos entonces en esta mañana a que oremos y que estas palabras pues la guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Ok? Vamos a orar entonces, familia, dándole gracias a Dios por este tiempo, pidiendo que este mes de noviembre que va iniciando, podamos tener muy en cuenta que debemos cuidar el templo, que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de parte de Dios, porque Él nos compró. Procuremos pues entonces glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, como dice su palabra, los cuales son de Dios. Amado Dios de los cielos, te damos muchas gracias por este día. Queremos pedirte, Señor, que nos limpies, nos examines, como dice tu palabra. Examina, oh Dios, mi corazón, prueba mis pensamientos. Y si ves que en ellos hay camino de maldad y de perversidad, límpiame por tu sangre preciosa. Lávame más y más de mi maldad y guíame, Señor, por el camino eterno. Permíteme entender que cada uno de nosotros somos templo tuyo, que tú habitas por tu espíritu en nosotros y que por esa razón somos un pueblo apartado. Somos un pueblo adquirido, un pueblo bendecido. Antes que no habíamos alcanzado misericordia, mas ahora por tu gracia y misericordia somos llamados tus hijos y tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Enséñanos a vivir, a caminar, a ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de pensar, en toda nuestra manera de actuar, Señor, de hablar. A veces nos cuesta, Dios, mucho, porque nuestra naturaleza caída es fuerte, Señor, y esa lucha a veces desgasta, a veces nos sentimos cansados por los trajines de la vida, por las situaciones que vivimos, pero por tu Espíritu, ayúdanos a mantenernos firmes en el camino de la fe. Te pido, Señor, que este mes de noviembre sea de bendición para la vida de tus hijos, para cada uno de nosotros, para cada adulto mayor, para cada familia, para cada matrimonio, para cada hogar, para cada adolescente, Señor, para cada joven que hoy está siendo tan atacado por el diablo, Señor, que está nublando sus mentes y su corazón. Y muchos padres afligidos por esa situación no saben qué hacer. Solo tu gracia, solo tu amor, solo tu poder y tu misericordia, reprendiendo, Señor, en el nombre de Jesús, al maligno de nuestras vidas. Que este mes de noviembre nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza, nos dé la salud, nos permitas amarte con todo nuestro corazón, tenerte siempre en nuestros pensamientos. Te pedimos en tu gran amor y misericordia, bendice la obra de nuestras manos, el fruto de nuestro trabajo, bendícelo por favor. Lo poco que recibimos o lo mucho que recibimos, lo recibamos sabiendo que viene de ti y con acción de gracias. Porque
tú nos has dado, Señor, y de lo recibido de tu mano te devolvemos. Guárdanos en salud, aparta de nosotros al mal, que tus ángeles de bendición en todo lo que queda en este mes de noviembre, Señor, nos acompañe, nos guarde, nos proteja, nos bendiga. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. Que tu Espíritu Santo nos llene el corazón de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre y de templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice tu palabra. Permítenos vivir esa vida de comunión, de oración, de entrega hacia ti, Señor. Que cada minuto, cada segundo, cada día, cada semana de este mes de noviembre sea guardado por el nombre poderoso de Jesús en nosotros. Te damos muchas gracias en este tiempo. Pedimos tu bendición. Que la gracia de Dios Padre, la bendición de su Hijo Jesucristo y la protección y la unción de su Santo Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Amén y amén, familia. Bendiciones para todos entonces. Muchas gracias por estar cada Amén, amén. consagración. Para ustedes también sea toda la bendición. Nos vemos muy pronto entonces en nuestras respectivas reuniones. Dios les bendiga. Chao, chao.